En este octavo vídeo vamos a hablar de los sistemas de análisis biométrico y de reconocimiento facial que ya hemos anticipado en el vídeo 4 cuando hemos hablado de las herramientas de neuromarketing. ¿Os acordáis que estaban aquí a la derecha? Si queréis podéis volver a revisarlo, pero ya os anticipamos en aquel momento que desde la experiencia de estos 6 años de trabajo y desde la parte de la investigación científica son elementos que aún están por desarrollar y que tienen poca fiabilidad de momento. Ahora vamos a recordaros un poco qué es lo que vimos en aquel vídeo anterior, el número 4 sobre las herramientas. Hay que recordar que el sistema nervioso central está coordinado por el cerebro y que con una activación cerebral que tiene que ver, por ejemplo, con un susto, con una llamada de atención, cualquiera que sea, a través de los sentidos, se activan reacciones físicas como el aumento de la respiración, el aumento del ritmo cardíaco, el aumento de la temperatura y de la conductancia, que eso nos permite en situaciones prehistóricas estar capacitados para reaccionar frente a un estímulo cualquiera que sea él. Estas reacciones, como ya os he contado, se pueden localizar con diferentes sistemas más o menos sofisticados y nos dan información que además, como vemos en el cuadradito de abajo, pues generan una serie de gráficos que ya están predeterminados y que bueno, pues si no hay otro sistema de medición y queremos cotillear un poco sobre cuál es la respuesta frente a estímulos determinados de una forma relativamente vaga, podríamos curiosear por ese lado, pero teniendo las herramientas que nos permiten ver la actividad cerebral, no necesitaríamos ver las que se producen después fisiológicamente, que son mucho más débiles desde el punto de vista de obtener información. ¿Os acordáis que con estos sistemas hay un problema importante que es la valencia o la positividad o negatividad del estímulo? No sabemos si la atención que se ha producido ha sido por un estímulo agradable o desagradable, eso no lo podemos saber, aunque algunos fabricantes comentan que tan cercano a ello, que lo pueden hacer, pero bueno, desde el punto de vista científico, no de ingeniero, sino de la ciencia o neurociencia, no se puede ver. Y tampoco podemos ver qué ocurre cuando necesitamos analizar varios estímulos seguidos. ¿Os acordáis que cuando hay uno, vemos una reacción de los sistemas periféricos, dejamos un tiempo, volvemos a ver otro, etcétera, pero cuando hay dos estímulos o tres o cuatro o los que aparecen en un spot, es prácticamente imposible determinar qué es lo que ha pasado con la estimulación porque nuestro ritmo cardíaco no sube a 120, baja a 60, sube a 80 milésimas de segundo, sino que son procesos, ni nuestra temperatura, por supuesto, etcétera, son estímulos que dependen mucho de espacios largos de visión, ¿no? de análisis. Y cuando también, evidentemente, cuando necesitamos espacios cortos como un spot de 20 segundos y cuando sabemos que la reacción fisiológica de los individuos es variable, tenemos muchas dificultades para poder entender qué es lo que ha pasado desde un punto de vista científico o infinitamente menor del que ya habéis visto en vídeos anteriores que realizamos con el eye tracker y con el EEG cuando analizamos spots o cualquier tipo de estímulos audiovisuales. Evidentemente tampoco influye el nivel de sensibilidad. Hay gente muy sensible a ciertos estímulos, otros que no. En los estudios que hacemos con EEG, con electroencefalografía, se sabe, pero en este sistema es muy complicado. Con lo cual entendemos que, como veremos ahora, tiene alguna necesidad y de entre ellas fuera del campo del marketing muy interesante, pero dentro del campo os acordáis que comentamos que para analizar, por ejemplo, el recorrido de un individuo en su trayecto por un viaje, sí podemos estimar esos grandes espacios que son el embarque, el finger, el estado mientras está en el avión, el despegue, el aterrizaje, esos grandes grupos en los que no importa exactamente el instante en el que se producen, sino el conjunto de su actividad, podríamos interpretarlo con cierto interés. Y además, en estos días estaréis oyendo, se está oyendo, o aquel que esté más interesado,
que hay muchos sistemas de seguridad, tanto ciudadana como sistemas de seguridad asociados al pago con móviles, etcétera, que cada día más están introduciendo sistemas de análisis biométricos, no solo de la huella del dedo, sino el recorrido de la sangre, la circulación, evidentemente el control de las pupilas, etcétera, y todo eso de forma conjunta está dando un nivel, o nos está dando ya niveles de seguridad y de personalización muy elevados, con lo cual los sistemas biométricos y el reconocimiento facial, sobre todo el del eye tracker, sí están siendo muy interesantes para este tipo de servicios sociales o de seguridad personal. Siguiendo con el tema del reconocimiento de las pupilas o incluso también el reconocimiento facial, hablábamos que los sistemas de reconocimiento facial que hoy ya se desarrollan y se venden son realmente interesantes, son muy llamativos, pero tienen aún muchas deficiencias respecto a la posibilidad de obtener información que luego nos sea útil. Por ejemplo, tenemos casos muy claros aquí en los que vemos cómo se analiza un discurso de los últimos discursos de la campaña electoral americana y nos encontramos con expresiones cruzadas de miedo, de pánico, de precaución. O sea, son estímulos o son reacciones que son antagonistas y que evidentemente no están reflejadas en el rostro de los individuos, aunque en este caso los políticos sean bastante expresivos, ¿no? El pánico y excitación, perplejidad, asombro, miedo, felicidad, todo mezclado. Es muy buen avance, pero evidentemente está hecho por ingenieros y las limitaciones son realmente interesantes, pero estamos bien enfocados. Aquí podemos ver otro sistema de otro fabricante en el que podemos ver con claridad pues, que el reflejo de la información que nos dan pues es bastante poco fiable. Pero bueno, os lo dejo un poquito para que lo veáis y en cualquier caso podéis encontrarlo con cierta facilidad en YouTube, en Internet. Y por resumir, ¿por qué el reconocimiento facial no nos es útil en nuestro caso para publicidad? Pues está claro que nosotros nos expresamos con nuestra imagen, o sea, con nuestra cara y nuestros gestos, pero tampoco evidentemente reaccionamos como lo harían los mimos, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros estamos viendo un ejemplo de publicidad, nuestro gesto no está constantemente reproduciendo estos gestos tan extremos. Nuestra cara es mucho más neutra y apenas los microgestos nos podrían revelar alguna intuición de lo que nos está pasando. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente cuando los fabricantes de este tipo de estímulos o de este tipo de aparatos nos dan muestras, nos ponen ejemplos que son claramente divertidos o claramente sorprendentes para que nuestra reacción podamos ver una sonrisa, incluso una risa. Y de otra manera, si hay dudas, podemos pensar que las campañas de publicidad, si cogemos aquellas que salen en la Super Bowl, cuyo objetivo principal es llamar la atención y generar agrado y sorpresa, pues lo consiguen, con lo cual tampoco necesitaríamos mucho de un equipo de seguimiento facial para reconocer que son atencionales y que consiguen su objetivo. Claro, el problema está en que el 99,99% del resto de spots que no tienen esa libertad como objetivo de agrado y de atención, evidentemente no tienen esa facilidad, con lo cual nuestro gesto al verlos, y lo podemos comprobar cuando miréis sin decir nada a una persona que tengáis cerca mientras ve un bloque publicitario hoy mismo, cuando veáis este vídeo, podréis ver que su gesto es bastante más neutro, bastante menos expresivo. Por lo tanto, como resumen de estos dos sistemas, diremos que la respuesta galvánica nos permite descubrir los niveles de implicación o reacción cerebral respecto a estímulos que estén aislados, en los que el tiempo de análisis sea suficientemente distanciado y diferenciado y en el que la valencia es fácil de intuir. Cuando si es una situación de miedo,
pues evidentemente se va a ver que la reacción tienes que asociarlo a miedo o a sonrisa o a risa, pero en los intermedios, si son neutros, no vamos a poder diferenciarlo. Y también el reconocimiento facial. Hemos visto que aún no es suficientemente fiable como para que podamos utilizarlo, pero sobre todo no es fiable para tomar decisiones respecto a los datos que de él se obtienen, con lo cual hay que tener en cuenta que cuando tomamos o usamos estas herramientas son para hacer un análisis de propuestas o de elementos o de estímulos ya realizados sobre los que vamos a tomar decisiones en un futuro, con lo cual estas herramientas desde el punto de vista científico aún no están suficientemente desarrolladas, pero las seguiremos muy de cerca para poder ver en qué momento podemos utilizarlas de forma eficaz y sumarlas a los estímulos o a las herramientas que ya disponemos. Con lo cual, volvemos a saber que tenemos herramientas nuevas, aunque ahora poco fiables, pero en cualquier caso, si tenemos preguntas, las respuestas están siempre dentro.